¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Camino a la Emergencia. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquellos que nos siguen, aquellos que observan este podcast, este pequeño programa que siempre busca la sumatoria para poder generar de repente algún conocimiento que pueda salvar vidas. Bien aquí, bien con las noticias fatídicas, superándolas, con las buenas noticias deportivas, con todo lo que acontece en un país, ¿no? Dentro de su cultura. Y también, como no, sabiendo y justamente siendo consciente de que el día a día siempre ocurren cosas. O sea, hay cosas que por ahí pasaron fatalmente, al día siguiente es un nuevo día, vuelven a pasar cosas y vuelven a pasar cosas. Y ese es el día a día que a nosotros nos ha tocado en este oficio de la salud. Así es, y justo una de las cosas interesantes dentro del mundo del hospitalario involucran que muchas veces nos han dicho de que no debemos involucrarnos con nuestros pacientes, ¿no? Con las personas que ayudamos y sobre todo en prehospitalario. Y si bien no es del todo cierto, porque sí hay que involucrarse, porque hay que intentar dar lo mejor de uno, cuando suceden eventos de fallecimiento de los pacientes no podemos tener tiempo de acongojarnos porque existen más personas que dependen de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, también, y esto pasa dentro del mundo del personal de la salud, es a veces el estrés emocional que uno acumula con los años. Es lo que mencionaba nuestro gran amigo Santiago Valero, y es algo de lo que mencionó hace muy poco el doctor Luis Lorochero, que no hay una profilaxis psicológica, ¿no? Que no hay un contexto, solo es continuar. Y bueno, ya cada uno se va haciendo de repente una idea, ¿no? Pero ahí siempre hay contextos que traumatizan. Sí, claro, sí, porque, por ejemplo, que tú veas o que tú reflejes la cara de ese paciente como parecido a un familiar tuyo, No, entonces eso agrava mucho la situación a veces, sí, ¿no? Por eso ser lo más objetivo posible a veces, y también saber cuándo pedir ayuda no te hace menos paramédico, no te hace menos profesional de la salud. A veces uno necesita una limpieza mental, ¿no? Con profesionales capacitados, ¿no? Con psicólogos capacitados para poder enfrentar de la mejor manera y con la mayor capacidad que pueda tener uno. Así es. Y bueno, hablando de tus buenas noticias. Bueno, estaba genial, ¿no? Que dentro del mundo deportivo nos vamos a enfrentar. Bueno, no. Yo soy de otro equipo. Pero se van a enfrentar su equipo, ¿no? Contra un equipo de Chile que hace poco hemos estado por allá, ¿no? Deportivo Iquique. ¿No? Iquique, ¿no? Esperemos que salga un buen resultado y que siga dando alegrías, ¿no? Dentro de esta clasificación que intentan tener a la Libertadores. Sí, esperemos que sí. Bueno, yo soy el equipo campeón. ¿Campeón de cuándo? Del país, ¿Campeón de cuándo? No podemos mezclar. Yo soy el equipo campeón. Sí, bueno, yo cuando hago las clases, y por lo general hacemos el detalle de la disartria, nosotros preguntamos, ¿no? Normalmente, ¿cuál es el mejor equipo? Y cuando me dicen el equipo correspondiente, yo digo, está grave, ¿no? No voy a mencionar el equipo justamente para no generar polémicas, pero son bromas que siempre nos hacemos internamente acá. Al final de cuentas, ese es el deporte, esos son los aficionados, cada uno tiene un sentimiento, pero cuando juega un equipo afuera es el Perú el que nos representa. No sin más, de hecho, Melgar también es un equipo al cual nos sentimos identificados como peruanos, y bueno, esa es la idea, ¿no? Hablando de este tipo de pasiones, ¿no? ¿Qué te parece los procesos, las secuencias y a lo que nosotros nos sometemos cuando abordamos a un paciente que ha sufrido una injuria? En este caso, trauma, porque puede ser también un paciente clínico. Pero ya que hablamos de atención prehospitalaria y esta se centra casi en un gran porcentaje en el contexto traumático, ¿cómo podríamos hacerles un pequeño recordarles a los chicos, a los amigos que nos escuchan, de cómo generar de repente un abordaje a aquellas personas que de repente recién nos sintonizan, dicen, oye, ¿de qué se trata esto? ¿No? Y de repente es algo que pueda ayudarlos, de repente hay alguien en casa que pueda tener un acontecimiento doméstico, o algo de repente dentro del barrio o en la comunidad donde viven. ¿Cómo podríamos generar de repente
Claro, Un pequeño resumen. una de las cosas importantes y siempre que nosotros intentemos abordar un escenario sobre todo de trauma, pensar siempre en los principios versus las preferencias, ¿no? Exacto. Los principios es lo que se debe hacer, ¿no? La meta. Así es. Y la preferencia es cómo voy a generar que se den estos principios. Y eso va a depender de mi conocimiento, ¿no? Sobre los instrumentos, sobre las maniobras que yo puedo utilizar. Van a depender también de la gestión de los recursos que yo pueda tener, ¿no? Que hablamos el capítulo pasado sobre si tengo todos los juguetes o si me sé todos los juegos, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. de repente no tengo los juguetes, pero sí me sé, ¿no? Los juegos, de cómo voy a utilizar esas preferencias. Depende mucho también de la situación, de la escena, ¿no? Sé que si es un paciente crítico, no voy a hacer maniobras que vayan a demorar mucho tiempo mi estancia en la escena. Y sobre todo depende mucho de mi estabilidad mental, ¿no? Como profesional prehospitalario. Entonces, entendiendo estos principios y preferencias y de la gestión de los recursos que yo voy a tener, siempre intentamos, para simplificar las cosas, sobre todo en escenarios críticos, tener la mnemotecnia, ¿no? Y la mnemotecnia que utilizamos, sobre todo en accidentes traumáticos que se generan en zonas urbanas, así es el XABCD, ¿no? Entonces creo que dentro de todo eso es la mejor estrategia, sabiendo que X son las hemorragias masivas, no es cualquier tipo de sangrado. A veces uno piensa que la hemorragia masiva es cualquier tipo de sangrado, ¿no? La hemorragia masiva involucra, ¿no? Si el paciente está amputado, si hay sangrado a borbotones, si a pesar de que yo he puesto unas gasas y haciendo presión sigue el paciente sangrando, ¿no? Que el paciente, yo sospeche que tiene un sangrado, pero tiene un trastorno del estado de conciencia, claro, un trastorno, ¿no? Interno. Así es. Y bueno, básicamente creo que son esas las hemorragias exsanguinantes. O sea, son características que tiene una hemorragia para yo decir que es muy difícil que solucione de manera de factores de coagulación, sino que yo necesito aplicar alguna acción para detener ese sangrado, sabiendo charco de sangre, encontrar a un paciente con un charco de sangre, ese me faltaba. Claro. Y saber de que lo que realmente el paciente está perdiendo es oxígeno, ¿no? Y es una de las cosas más fundamentales dentro del metabolismo aeróbico, ¿no? Entender justo que shock no es hipotensión, ¿no? Que shock es sobre todo ese paso que tiene el cuerpo, que está acostumbrado a hacer un metabolismo aeróbico, a irse por un metabolismo anaeróbico, ¿no? Exacto. Como un mecanismo de compensación que tiene, ya se van a ir clasificando algunos tipos de shock de características hemorrágicas. ¿Qué otro más tenemos? Bueno, haciendo un compendio de todo, y si vamos a hacer un detalle específico para ti, que quizás no eres de salud, y para los que son de salud, el XABCDE tiene un paso previo, que es el manejo de escena. O sea, es el despacho de la emergencia, que es donde inicia el contexto. Si tú eres de ambulancia, si tú eres parte del sistema, tú vas a tener un despacho de emergencia, y ese despacho tú tendrías que recibir la data interesante, el móvil del cual sucedió el concepto por el cual tú vas a ir. Y si tú eres alguien que no eres de salud, el manejo de escena es primordial, porque esta va a hacer que tú veas qué sucedió previamente con la persona. Si tienes un fuerte golpe en el patio o en la sala y de pronto ves un cuerpo caído, ¿por qué ese fuerte golpe? ¿Solamente fue porque se desvaneció? ¿O de repente estaba cambiando el foco y se cayó? ¿O se cayó en las escaleras? ¿O se cayó porque subió a la silla a hacer un contexto, algo? Entonces, ese tipo de caída, el tipo de golpe, el efecto sonoro, el cuerpo, la posición como lo ves, todo ese detalle siempre es un manejo de escena, porque tienes que saber si es que le cayó algo, a ti también te puede caer. De repente es un macetero, de repente es un andamio, de repente es un contexto de piso resbaloso, o de repente se electrocutó. Tantas cosas que tienes que evaluar en contados segundos antes del abordaje. Tienes que prever eso. Y para el personal de salud, obviamente, vamos a hacer lo que se llama cinemática de trauma, ¿no? La cinemática de trauma, que definitivamente es algo que genera un concepto muy simpático, muy dinámico.
tienes que hacer la proyección de la lesión, tienes que adivinar las cosas que pasaron, cómo lo encuentras, en qué posición lo encuentras, y hacer una proyección prediagnóstica, una presunción diagnóstica de lo que tiene el paciente para luego corroborarlo con tu abordaje, ¿no? Esto tienes que hacer, por ejemplo, un accidente de moto que se estrella contra un poste, yo tengo un trauma torácico, lo cual voy a sospechar, o un neumotórax o un taponamiento cardíaco, capaz. Un paciente que se cae de un segundo piso, le encuentras boca abajo, tienes que evaluar el tipo de piso, si es arena, si es tierra, si es piedra, si es cemento, ¿no? O sea, todo ese tipo para ver si ha habido amortiguación. Vas a sospechar de un trauma facial, tórax abdominal, probablemente afección pélvica. O sea, todo es un detalle de acúmulo de información antes que toques al paciente. Y eso está en el manejo de escena. El manejo de escena no solamente es ver para el personal de salud, no solamente es ver tu peligro, si algo te va a pasar. También es hacer una lectura del cuerpo y previamente saber qué es lo que le ha podido pasar. Y ahí empezamos a utilizar una X, que al final de cuentas sigue siendo una hemorragia sanguinante que va a matar al paciente en contados segundos. En contados segundos. Si tú estás preparado para ese detalle, créeme que vas a salvar una vida. Y si no lo estás, pues sería bueno que te empieces a publicar, que empieces a buscar información, porque hay muchas metodologías de poder detener un sangrado. Así que el sangrado es justamente pérdida de volumen y pérdida de oxígeno. Y esto deteriora al paciente de una manera hemodinámica y esto lo va a matar. Luego, justamente hablando de la X, vamos a pasar a un contexto de vía aérea que es garantizando por dónde justamente entra el oxígeno. Y esa es la vía aérea. Una de las metas de la vía aérea es que esta vía aérea se mantenga permeable. Y esa es la meta, ese es el principio. Permeabilidad de vía aérea, ¿no? ¿Cuáles serán las preferencias? Va a depender de la situación, puede ser manual, puede ser mecánico, puede ser transtraqueal, puede ser por medio de dispositivos. Y esto vamos a garantizar el hecho de que ingrese el oxígeno para que siga habiendo mínimamente, aunque sea un intercambio gaseoso, para que ese metabolismo no se afecte. Y eso es vía aérea. La vía aérea tenemos muchos dispositivos que podríamos utilizar y eso va a depender del bagaje, del aprendizaje del personal, va a depender incluso desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y todo siempre tiene una luz, ¿no? Un simple movimiento de frente mentón ya está garantizando el ingreso de un oxígeno. Una cánula orotraqueal. El paciente no traumático, ¿no? Exacto, una cánula orotraqueal, una cánula nasal. Por eso, justamente, ahí es donde entra a tallar tu pensamiento crítico, cómo vas a utilizar tu criterio, la información que tienes en tu cabeza y empezar a detallar la mejor estrategia para esa persona. Luego de la vía aérea vendría lo que vimos la semana pasada. Claro, dentro de la vía aérea siempre es importante saber que la evaluación primaria es lo más importante que debemos nosotros tener. Exacto. Y la evaluación primaria busca mantener datos, sobre todo datos cualitativos, ¿no? de funcionalidad. Entonces, ¿qué cosa tenemos que utilizar? A veces la mnemotecnia BES nos ayuda bastante, ¿no? Ver la vía aérea. El paciente tiene sangrado, tiene pérdida de dentadura, tiene algún tipo de secreción, ¿no? Entonces es muy importante ver qué cosa puede tener el paciente que esté obstruyendo la vía aérea. De ahí escuchar, ¿no? Escuchar si hay ronquidos. Normalmente los ronquidos son por un tema de la lengua, ¿no? Cuando nosotros dormimos, sobre todo los hombres, yo siempre le digo a mi señora que yo no estoy roncando, yo estoy suspirando de amor por ella, ¿no? Pero en el contexto del paciente de trauma, ¿no? El ronquido es una obstrucción de la vía aérea, sobre todo sospechando que puede ser la lengua, ¿no? El gorgoteo, sospechando que puede haber algún tipo de secreción o sangre. Exacto. ¿No? El estridor, que es ya un cierre de la vía aérea, que es una de las cosas más peligrosas que puede haber dentro, sobre todo para el manejo de la vía aérea. Entonces, y lo otro es sentir, ¿no? Sentir si es que hay crepitaciones a nivel del cuello, ¿no? Que es por donde pasan las estructuras traqueales, ¿no? Para pensar yo que pueda tener algún tipo de ruptura traqueal o tocar a ver si hay incremento de volumen, ¿no? Sospechando de un hematoma que podría desplazarme la vía aérea y comprometer al paciente durante mi traslado.
¿no? De ahí, justo como hablábamos la semana pasada, es la parte ventilatoria, ¿no? Exacto. La parte ventilatoria en la cual tenemos que sospechar, ¿no? Que de acuerdo a la cinemática del trauma, de acuerdo a las condiciones que vemos el paciente, sí puede haber tenido un neumotórax a tensión, o un neumotórax simple, un neumotórax abierto, un tórax inestable, un hemotórax masivo, un taponamiento cardíaco, ¿no? Eventos que tienes que encontrarlo en cuestiones de un minuto. Así es, y eventos que también siguen la mnemotecnia BES para cada una de sus singularidades y que existen dispositivos ya definidos, ¿no? Para el manejo de estos tipos de eventos, ¿no? Entender que dentro del tórax abierto muchas veces piensan que porque tienes, ¿no? Le han hecho un punzón, ¿no? Eso ya genera un neumotórax abierto. No, el neumotórax abierto tiene una característica que tiene que ser 2/3 del diámetro anteroposterior de la tráquea como mínimo para que se genere una herida que se llama herida soplante, ¿no? Entonces, ver eso dentro de la ventilación. En la ventilación, tener en cuenta de que la evaluación primaria va acerca de cómo está la amplexación. La amplexación es bilateral, es unilateral, es profunda, es superficial. Eso nos interesa más que ponerle un saturador en el dedo al paciente, ¿no? O un collarín. O un collarín, ¿no? O ver, ¿no? Sobre todo de que el paciente, sobre todo cuando le ponen el saturador, piensan que por el tema de la desaturación que pueda tener, porque puede ser una persona que esté respirando superficial por dolor, también puede haber una alteración a nivel de la saturación y cambia el manejo y nos da unas falsas impresiones. Por eso la importancia de estructurar todas las acciones. De ahí, después de la B, sigue la C. Sí, para más o menos ponernos en contexto, cuando hablamos del agujero a nivel torácico, es diferente que sea tamaño de un lapicero o un lápiz a que sea una bala calibre 32, que sea un agujero más grande. Mientras más grande y mientras ocupe el tamaño de los 2/3 de la tráquea posterior, el cuerpo va a requerir ventilar por ese hueco y ya no por la vía aérea, y por tanto se vuelve una herida soplante. Es riguroso, es de mucha importancia vital cuando uno haga una evaluación, ya sea por el sangrado, ya sea por la vía aérea y ya sea por la ventilación, tener en claro lo que vamos a observar en el cuerpo. Y en la evaluación primaria, como bien lo dice Alfredo, es cualitativa, es calidad de vida. Y tú te vas a dar cuenta cuando de repente el paciente, tú lo vas viendo y el paciente está con trabajo respiratorio. Y ese trabajo respiratorio lo tienes que evaluar. Tienes que abrir camisa, ropa, casaca, polo, abrir, ver el tórax, empezar a observar si el movimiento tiene una simetría bilateral, si el movimiento tiene movimiento paradójico, si el movimiento tiene pues por ahí algo que te haga sospechar, si hay equimosis, toda esa observación. Y si hay un agujero, evaluar el tamaño del agujero y cómo no atenderlo, ¿no? Es chiquito, no pasa nada, no. Si es una herida, igual hay que atenderla, solo que una herida con un diámetro más grande es la que va a generar una peligrosidad de vida, eso que quede claro. Como verás, antes de pasar al siguiente segmento, Alfredo, quizás la gente no tenga idea de cómo es el evento traumático que un cuerpo pueda sufrir. Se requiere de alta injuria, de alta energía, romper un fémur, fracturar una pelvis, ¿no? Eyectarlo, un cuerpo que pesa 80 kilos, eyectarlo como un papel a unos 7, 8 metros, se requiere de un gran impacto. Entonces ustedes se sorprenderían la cinemática de trauma que este cuerpo procesa. Entonces no es llegar, no es cargar y no es llevar, ¿no? Queremos que ser muy enfáticos en esto, ¿no? No es una carrera, esto no es llego más rápido y ya. No, acá hay una evaluación que tenemos que generar en un tiempo promedio. No es que te vas a tirar también un camping en el lugar. Son 5 minutos lo que tú necesitas tener para poder generar mínimamente lo que estamos mencionando. Y entonces vendría el sangrado, ¿no? La circulación. La circulación. Es que yo siempre lo conecto, la circulación con la X, ¿no? Porque van de la mano a final de cuentas. Cuando hablamos de circulación, si bien es cierto, estamos hablando de algunos contextos, una de las formas de que nosotros nos podamos guiar sobre la hemodinámica del paciente es el pulso radial. Incluso la ventana de perfusión va a ayudar mucho.
¿ok? Eso también va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces tenemos la ventana de perfusión, tenemos la circulación, tenemos el pulso radial que me va a generar a mí una sensación de hemodinamia que está presente. Mientras exista un pulso radial, voy a tener una luz o una esperanza de que aún hay un volumen circulando en el cuerpo, ¿no? El gasto cardíaco, que más o menos estamos hablando de 5 litros, ¿no? Entonces hay todavía un volumen de sangre que está tratando de trasladar el oxígeno a sus órganos vitales. Por eso es importante detener la hemorragia para mantener el volumen y permeabilizar la vía aérea y garantizar la presión negativa del tórax para que ese oxígeno ingrese, haga su trabajo a nivel alveolar y la sangre lo lleve a través de su transporte sanguíneo a nivel de los vasos hacia los órganos nobles y los demás que necesita. Tienes que saber que el cuerpo también redirecciona. El cuerpo tiene la sabiduría de saber que si está en peligro, que si de repente está perdiendo mucho volumen, simplemente lo redirecciona. Dice, muy bien, ¿de qué puedo prescindir? De las piernas. ¿De qué más puedo prescindir? De los brazos. Y empieza a hacer una redirección garantizando y priorizando el contexto cardiovascular, pulmonar, renal y sobre todo el cerebral. Entonces es una manera increíble que el cuerpo pueda generar también este tipo de manejos. En el contexto de circulación vamos a tener que evaluar si es que yo lo veo con un charco de sangre, si es que yo veo al paciente que no tiene un pulso radial y su ventana de perfusión me está indicando que está cianótico, que está con un débil retorno capilar mayor a 2 segundos, que tiene una cianosis, una marcada piel pálida, sudorosa, diaforética, entonces voy a pensar que la hemodinamia ya falló. Si yo encuentro un paciente que no hay un charco de sangre de repente, pero no tiene pulso radial y con todas esas características que acabo de mencionar, tienes que pensar que hay una hemorragia interna. Para que tú evalúes esa hemorragia interna, hay lugares específicos donde la vas a buscar. Tórax, a nivel de tórax, la lesión que puede acumular sangre ahí es el hemotórax masivo, ¿no? Estamos hablando de 2.500, más de 2.000. Más o menos, más de 2.000, ¿ok? Abdomen. ¿Ok? A nivel abdominal, puede ser por estallamiento de vaso, puede ser por una afección de órgano sólido, y esto pues, probablemente incluso también pueda comprometer un contexto pélvico, y tendrías que evaluar también a ese nivel de la pelvis, y la pelvis en el sangrado también va a acumular una gran cantidad de sangre. Entonces todo eso es un detalle a evaluar. Y el fémur, ¿no? Fémur, tanto ya sea de manera bilateral, claro, derecho o izquierdo. Entonces estamos hablando de un tórax, de abdomen y de fémur. Son lugares donde yo voy a observar gran sangrado si es que se afecta. El fémur viene enfrascado en una fascia muscular. Si esta fascia muscular se rompe, porque el fémur es el hueso más grande del ser humano, si esta se rompe es porque ha habido un acúmulo de gran energía y se rompe todo, se rompe la vena, la arteria y el nervio, y acá va a acumular un gran sangrado, ¿no? Entonces hay que estar observantes, hay que estar permanentemente vigilando y observando, y es lo primero que tenemos que hacer cuando evaluamos y abordamos a la persona. Garantizar que la circulación sea permanente, y la meta en la C sería que el pulso radial se encuentre presente, ¿no? Entonces estamos hablando de pérdida sanguínea, sangre se repone con sangre, y quizás de repente nos sintamos un poco culpables de decirte que le pongas cloruro, pero tienes que saber que también el cloruro tiene un efecto de acción no amenazante de unos 15 a 20 minutos, ¿no? Sí, aproximadamente. Una de las cosas interesantes es ver, primero, si se sospecha de un sangrado interno, pensar en abdomen, ¿no? Como primera opción. La pelvis te puede almacenar más de 3 litros de sangre, entonces, sí. Y el fémur más de 1.500 mililitros de sangre, con entonces ya genera una pérdida significativa. Y ahí entender que el fluido más importante que necesita ese paciente es la gasolina. Ahí el sangrado interno no se puede manejar en el prehospitalario. Lo que podemos incrementar y por eso paliativos, ¿no? Y por eso podemos usar un SAM pélvico para estabilización de pelvis, pero ahí el uso de fluidos lo que nos ayuda es un poco a ganar tiempo. Exacto. Recordar los conceptos también de hipotensión permisiva para ver que esos coágulos que sean formados no se rompan, ¿no? Y por eso es muy importante como objetivo el reconocer el pulso radial.
y evaluar la dinámica del paciente, ¿no? El pulso radial, una de las cosas importantes es que me va diciendo que existe circulación periférica, ¿no? Que el cuerpo ya está estabilizando la circulación a nivel central y que ya está dando circulación a nivel periférica. La palidez, ¿no? Hay que ver, porque eso sí es redistribución de flujo, tanto de piel como de músculos. El llenado capilar es importantísimo para saber cómo se encuentra, sobre todo algo que se llama microdinamia del paciente. La microdinamia es cómo le está llegando realmente el oxígeno a las células. Exacto. Cuando nosotros hablamos de circulación grande, ¿no? De aorta, tanto ascendente como descendente, de arterias grandes, estamos hablando de macrodinamia. ¿Qué significa? De que normalmente son como carreteras, ¿sí? Estas son como carreteras, la aorta, todo eso son carreteras. Normalmente las carreteras, al costado de las carreteras, no ves que vive gente. Claro. ¿No? La gente no vive en las carreteras. Autopistas. Así es, son autopistas de circulación. Donde vive la gente son en las calles, ¿no? En las avenidas, ahí. Eso es la microcirculación, son como si fuesen las avenidas y las calles. Ahí sí vive la gente y es la forma como nosotros evaluamos, es mediante el llenado capilar. Un llenado capilar menor a 2 segundos, me está generando de que le está llegando sangre a las células y que yo tengo un tiempo prudencial para manejar al paciente. Si yo no tengo un llenado capilar óptimo y también el llenado capilar tiene, todo el mundo simplemente aprieta el dedo y suelta, tiene una estrategia muy interesante. Eso salió en un estudio hecho por el doctor Glenn Hernández y su equipo de trabajo que se llama el Andrómeda Shock, ¿no? Que habla justo acerca de cómo se tiene que tomar el llenado capilar. Tienen unas características que en algún programa hablaremos netamente acerca del llenado capilar y de este estudio bastante interesante. Entonces, todos esos factores hacen que nosotros podamos manejar la parte circulatoria. A veces nosotros le damos chorros de cloruro de sodio a los pacientes para mejorar algo que se llama, que ya hemos hablado en otras situaciones, que es el volumen estresante, ¿no? Es el volumen por el cual se distienden las paredes de las arterias y arteriolas para que la sangre siga fluyendo. Si no, se va a generar mayor hipotensión del paciente y eso va a afectar sobre todo a nivel cerebral, que recordar que el cerebro entre 4 a 6 minutos sin recibir oxígeno ya tenemos algún tipo de daño, ¿no? Entonces, evaluar mucho la parte circulatoria. Exacto. Y bueno, tenemos prácticamente el ABC que va a conjugar volumen con el oxígeno y tenemos que garantizarlo, porque si bien es cierto a nivel corporal, a nivel del cuerpo, de nuestro cuerpo humano, tenemos una presión. Esa presión es la que se tiene que mantener para que la velocidad sanguínea entregue el oxígeno a un momento determinado. Y esa presión es de 120/80 milímetros de mercurio. Y una presión mínima que puede tener nuestro cuerpo, estamos hablando para tener una referencia de 90/60. 90/60 significa que tú todavía mantengas el pulso radial y eso va a tener una connotación muy importante porque va a permitirnos tener una idea de que todavía la hemodinamia en nuestro cuerpo está presente. Cuando nosotros hacemos la evaluación cualitativa en el ABC con el manejo de escena y todo el detalle, si somos el sistema que responde, porque si somos los primeros respondientes hay que activar el sistema, ¿no? Entonces vamos a determinar la calidad, primero, de controlar el volumen, no perder volumen. 2, controlar la permeabilidad de la vía aérea, porque si esta vía aérea no está permeable, el solo hecho que la lengua se retraiga, ya hay un problema, no va a haber ingreso de oxígeno. Y este oxígeno tiene que ingresar y tenemos que garantizar que esté a nivel alveolar y a nivel de presión negativa torácica para que este oxígeno pueda montarse en la hemoglobina y este eritrocito lo pueda transportar a nivel sanguíneo. Y eso va a ser de repente el principio de FIC. Sí, ahí hay algunos componentes, sobre todo el tema de eso es básicamente la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Para nosotros poder ir observando y que tiene que ver en relación a las concentraciones y a las presiones, ¿no? Sobre todo a las presiones.
al personal que ya es un personal más avanzado, intentar en la evaluación secundaria, que la evaluación secundaria se hace cuando se puede hacer, ¿no? Si no se ha concluido con la evaluación primaria, no se han solucionado los problemas de evaluación primaria, no se puede continuar con la evaluación secundaria. Exacto. Entender también de que cuando se conecta el monitor al paciente en la ambulancia, intentar mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Como gol estándar dentro de los pacientes que sospechamos sobre todo alteraciones a nivel abdominal, torácico, ¿no? Porque y ahora que vamos a hablar un poquito acerca del nivel cerebral, ya los valores cambian un poco por la necesidad de las presiones que necesitamos mantener. Exacto, entonces, que quede claro, si si el volumen que se está perdiendo no se controla, si no hay un control de hemorragias debidamente, pertinentemente, no tiene sentido pasar a una evaluación secundaria, porque si hay pérdida de volumen, tu presión arterial se va a ir a los suelos. Si no tienes una buena permeabilidad de vía aérea, no está entrando la oxigenación y no está entrando el aire que debería de generar este intercambio gaseoso, entonces estamos con un paciente hipóxico y una hipoxia puede generarse en muchos niveles, y si esta llega, que sea sistémica, el paciente va a morir. Si tenemos un mal trabajo de mecánica negativa en el tórax, si tenemos que a nivel alveolar, a nivel pleural y a nivel de todo el detalle diafragmático no está funcionando muy bien, entonces no tiene mucho sentido de que de repente podamos saturar, de que de repente podamos ver el trabajo respiratorio, digamos la frecuencia. Nada de eso va a tener sentido. Por eso, el A, el B y el C necesitamos que esté cada uno con un check. Y una vez que cada área de estos sistemas esté con un check, entonces pasamos a la evaluación secundaria. Y en la evaluación secundaria tenemos un efecto cuantitativo. Tenemos valores, tenemos presiones, y es el momento donde de repente vamos a monitorizarlo, vamos a empezar a generar nuestros signos basales, ¿no? Estos signos cómo van a cambiar en el trayecto del tratamiento, y en qué término va a quedar para reportarlo y tener ese dato de los signos para poder entregarlo. Ojo, y no olvidar lo que mencionamos la vez pasada, la glucosa es un signo vital hoy por hoy en trauma. No te olvides de tomar un Glucotex, no te olvides de tomar la glucosa, porque eso es básico, es vital. Puede ser una de las causas del problema y no te das cuenta. Y el paciente está con las pilas fuera, y ese robot no va a funcionar hasta que lo enchufes y le pongas un par de buenas pilas, un par de buenas baterías, ¿no? Para la energía, y eso lo da la glucosa.